profesor emérito del CSIC en el IAC, que eso ya lo he dicho antes. Algunas áreas de su interés, entre otras, de su interés científico, donde ha investigado o investiga, porque sigue investigando, es Sol y planetas. De hecho, la charla de hoy no tiene que ver con los planetas, sino con las lunas de los planetas. El medio interestelar, la formación estelar y de galaxias, y también aspectos de cosmología. Ha supervisado y dirigido 35 tesis doctorales, que ya son tesis, 35 tesis doctorales, 30 de ellas en España. Es autor de diversos libros científicos, de divulgación, y también de numerosos artículos en prestigiosas revistas profesionales de ciencia. De hecho, hay un libro que ha escrito hace muy poco tiempo, bueno, se ha publicado hace muy poco tiempo por el IAC, un libro de investigación que se llama Astronomía Multi... ¿Cómo es? Esta divulgación es Astronomía Multimensajera. Multimensajera, exacto. Me lo he leído a fondo porque él lo escribió en inglés, lo editaron en inglés, y luego hizo la versión de español, y entre algunos amigos de John nos pidió que le ayudáramos un poco a hacer pequeñas correcciones gramaticales y de sintaxis y no sé qué, porque él habla muy bien español, pero su lengua materna es el inglés. Y entonces, como a mí me tocaron varios capítulos y me gustó mucho el libro, pues me lo he leído varias veces entero, y la verdad que es un buen libro. No estoy haciendo publicidad porque el libro no se vende, no se puede comprar. No, ¿puedo decir algo? Sí, claro, claro. No se puede comprar porque la versión española se publicó por el Instituto de Astrofísica de Canarias, y al ser su estatuto de entidad pública lo prohíbe la venta, pero las hay para distribuir, y bueno, el problema es que si hago este anuncio ahora puede causarme problemas, pero bueno, lo digo, que si alguien quiere una copia, lo que debe hacer es escribir en un papel, es más fácil, nombre, dirección postal y correo electrónico, y dar el papel durante la semana a mí o a Pedro. Y voy a intentar procurar copias para bueno, todo el mundo que lo pida. Lo que pasa es que también hay un punto negativo, o no, que estoy recogiendo dinero para un proyecto de astronomía en los pueblos de las montañas de Andes de Bolivia, con lo cual pido una donativa a quien compre el libro, quien reciba el libro. Eso lo puedo mandar en el email, a ver, individualmente. Ok, bien. Exacto, el libro no se vende, es decir, lo proporciona John, pero la ONG necesita fondos, y entonces se le ha ocurrido a John que una forma de enviarles, porque compréis telescopios y cosas para los niños del altiplano de Bolivia, y entonces dice, bueno, pues voy regalando los libros y que me vayan dando donativos para la ONG. Esa es un poco la filosofía, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, y acabo diciendo que además de sus doctorados académicos, es doctor honoris causa por dos universidades, la de La Laguna, en Tenerife, y Cochabamba, ¿no? En Bolivia. Y bueno, y nada más, podría decir muchas cosas, pero toda la conferencia la daría yo sobre John, y no es el caso. Así que ahora vais a tener un pequeño parón de 3 minutos, porque tienen que bajar la pantalla para hacer la retroproyección y tal. Viene el técnico, nos echa, nos coloca... Bueno, total, que en 3 minutos le van a colocar el micrófono y todo eso, y empezamos, ¿vale? Y nada más. John, bienvenido. Pedro ha explicado las áreas de la astronomía y astrofísica donde
me he empleado. Lo de las lunas del sistema solar no es una de ellas. Es decir, que esta charla la he preparado para María con el afán de aprender, más que nada. Entonces, puede haber errores si alguien sabe más de las lunas del sistema solar que yo, que no es improbable que lo diga. Bueno, las lunas, algunas están aquí. La luna más grande de todas es Ganímedes de Júpiter, y desde ahí abajo. Esa es una selección de algunas de las más importantes o más grandes, y se nota que la luna nuestra, la de la Tierra, es dentro de las más grandes. Y esto es peculiar. En términos de cuál es la luna que es más grande frente a su propio planeta, es nuestra luna. Y bueno, la luna ha jugado un papel importante en la historia de la Tierra y en nuestra historia, no solamente por razones románticas. Números de satélites de los 14 planetas del sistema solar. Mercurio y Venus no tienen. Y eso tampoco es sorprendente, porque la radiación y el viento solar son muy fuertes en la parte interior del sistema solar. Entonces tienden a quitar de alrededor de los planetas, al formarse, quitar material, con lo cual la probabilidad de formar una luna es menor. Y así es. La mayoría de las cosas, las sistemáticas en el sistema solar, tienen una lógica física bastante clara. Bueno, Tierra, Marte, y después de repente, ¡boom!, Júpiter, que tiene 92 satélites. Cuando yo era un joven con mi pequeño telescopio observando y interesándome por la astronomía, creo que Júpiter tenía alrededor de 30. Obviamente la técnica, los telescopios más grandes, los satélites fuera de nuestra atmósfera, etc., han contribuido. Incluso el telescopio Hubble, que su papel no es principalmente dentro del sistema solar, pero ha conseguido medir y encontrar más lunas de Júpiter y de Saturno a fortiori, más aún. Entonces, estos son los planetas más importantes en términos de masa, de propia masa y de número de lunas. Urano y Neptuno, que son grandes también, tienen buen número, y después Plutón, que no es muy grande, pero tiene 5, y después los otros planetas dicho enanos, que voy a hablar un poco más de este tema, también tienen sus satélites. Es interesante que los recién descubiertos Makemake, Eris, Haumea y Quaoar tienen satélites propios. Ceres no, porque Ceres está en el cinturón, perdón, de los asteroides. Entonces hay muchas alternativas que girar alrededor de Ceres. No ser satélites. Es interesante que la razón por qué los planetas gigantes son gigantes es porque su constitución química incluye
el hidrógeno en su proporción del universo. Si los astrónomos medimos cuánto material de cada elemento hay en estrellas, en todas partes del universo, en galaxias, etc., y está claro que el átomo más numeroso con creces en el universo es el hidrógeno. Pero en los planetas como la Tierra, Marte y Venus, hay poco hidrógeno. Y eso es porque al estar más cerca del Sol, la temperatura siendo más alta, los átomos y moléculas más ligeros se escapan. Entonces, si no hubiera sido por el agua, que liga el hidrógeno al oxígeno, el hidrógeno hubiera desaparecido en la Tierra o nunca hubiera llegado, o al llegar hubiera ido directamente. El helio, por ejemplo, no se retiene en la Tierra. El helio se pierde constantemente en la atmósfera porque es tan ligero. Y la única razón por que hay helio en la atmósfera de la Tierra es porque el helio se forma por radioactividad de elementos más pesados constantemente en el interior de la Tierra, y poco a poco se deja libre de la atmósfera. Si no fuera por esta radioactividad, no habría helio en la Tierra. Y bueno, el helio es muy útil para nosotros. Bueno, eso es un diagrama que es realmente es la dicha ley de Kepler. La ley de Kepler que descubrió el gran astrónomo Kepler cuando estaba al principio de conocimientos de astronomía, es que todos los planetas encajan en una curva. Esta curva en el eje ascendente es la velocidad de rotación del planeta alrededor del Sol, y en el otro es el radio de su órbita, el radio promedio de su órbita. Esta es la fórmula, es esta, pero no hace falta. Esta fórmula expresa esta curva, y todos los planetas están en la curva, sea planetas gigantes, terrestres o enanos, todos están en la misma curva. Bueno, voy a por la Luna, nuestra Luna. Voy a hablar de las mares de la Luna, que es latín por mar, es mare, de donde viene mar obviamente, y plural es Maria, que no es María, sino Maria, plural, y no tienen agua, obviamente. Cuando se nombraron los romanos y los gente antes de conocer en detalle cómo son los cuerpos fuera de la Tierra, pensaban que eran mares, pero como se llaman así, no hay agua, son más oscuras porque están hechas de roca basáltica, que es más negra, y las partes más elevadas tienen rocas más claras de color. Y aquí hay varios nombres, obviamente dado con la suposición que eran realmente mares, con agua, mar de las nubes, de vapores, de néctar, de fecundidad, de las crisis, de tranquilidad, serenidad, del frío, de lluvia y de tormentas y de humedad. Y los cráteres, al contrario, los cráteres, grandes cráteres, se nombraron por personas, o astrónomos como Tycho o Copérnico o Platón, el filósofo. Bueno, este es un mapa
geológico de la Luna preparado por la Academia China de Ciencias, con datos de sondas que han girado alrededor de la Luna durante muchos años y con instrumentos que miden textura, densidad de materia y elevación. Obviamente no voy a describir lo que hay en este mapa, pero es el mapa más completo de la Luna que existe. Otra cosa, la primera foto del aterrizaje desde una órbita alrededor de la Luna por el astronauta Anders de la misión Apolo 8, antes de la llegada a la superficie de la Luna, ya podían saber mucho sobre la Luna y sobre el hecho que la Tierra no es plana, por ejemplo. Bueno, después las misiones de Apolo, donde con pequeñas imágenes representativas de lo que pasó en Apolo 11, donde hay imagen de la bota de Armstrong y bueno, diferentes aspectos de cada sitio, fotos típicos, fotos para mandar a casa, básicamente. Oye, mami, estoy aquí en gran tranquilidad, etcétera, etcétera. Y esta es muy famosa, esta de Aldrin, en la Luna, cerca del pie del módulo Eagle, que es el nombre que se puso allí, con la imagen de Neil Armstrong aquí, con la Tierra, una imagen de la Tierra reflejada en el visor ahí, y eso es eso también, mira, estoy aquí en la Luna. Esto es muy, para el ser humano, era un gran foto para la humanidad. Una gran foto para la humanidad. Y eso es el astronauta Harrison Schmitt, que era geólogo, haciendo prospección, y obviamente los geólogos estaban esperando con muchas ganas la recuperación de rocas de la Luna, y impulsó la geología terrestre, impulsó nuestro entendimiento de la historia del sistema solar, el hecho de obtener esta muestra de al final, durante la época de las Apolo, 250 kilogramos de roca lunar llegó a la Tierra y se distribuyó a casi todos los países del mundo. Donde yo estaba trabajando en Londres en aquella época, recibimos una muestra chiquitita de roca lunar porque mi colega John Bastin era especialista en la Luna. Teníamos detectores milimétricos, ondas milimétricas, donde podíamos medir la temperatura subsuperficial de la Luna, y John Bastin podía comparar sus medidas con las muestras. Harrison Schmitt es el astronauta notorio que prometió su presencia aquí en Almería, y 3 semanas antes dijo que no. ¿Qué pasó? Que afortunadamente, por un contacto que teníamos con la otra astronauta de la NASA que también vino aquí, Ellen Baker, por contacto con ellas, nos enteramos que nuestro huésped de esta semana
estaba en Canarias y él vino con días de noticia para darnos una charla sustituyendo a Harrison Schmitt. Bueno, la composición de la Luna, de oxígeno, es muy importante. Y después silicio, hierro, calcio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pensando en posibilidades de astronautas viviendo en la Luna, algo se puede usar. El oxígeno obviamente es de uso, pero realmente es bastante inerte en cuanto a vida. Sin embargo, hay agua en la Luna, no mucho, pero se encontró cerca de los polos. Está en la parte iluminada de la Luna, utilizando un espectrógrafo en el telescopio, en el avión Sofía, el telescopio de 2 metros que la NASA puso en el avión y durante varios años podía hacer cosas muy interesantes en el infrarrojo lejano. Identificaron agua, y es que el agua se manufactura in situ por la interacción del hidrógeno en el viento del Sol, que llega siempre y que colisiona con el oxígeno en las rocas de la superficie. Entonces el agua está ahí no como remanente de épocas pasadas, sino porque se acumula en muy pequeña cantidad, y en los cráteres cerca de los polos, donde si hay un cráter algo con cierta profundidad, la cantidad de luz solar que llega ahí no es grande, con lo cual el hielo, el agua permanece ahí en forma de hielo. Entonces, hay agua suficiente en estas zonas para sostener pequeños campamentos de vida durante el periodo y algo más. Bueno, esto es un poco sobre las mareas y cómo la Luna forma las mareas, que es obviamente archiconocido, pero esto lo ilustra bien. En el diagrama aquí, esta es la fuerza que ejerce la Luna en la Tierra como un total, y en cada punto de la Tierra, un poco exagerando los ángulos, pero es así. Pero si quieres saber la fuerza que actúa sobre el agua, hay que sustraer la fuerza promedio, que es esta, de los demás. Y eso es lo que obtienes sobre el agua en la superficie. Tienes en esta dirección fuerza y en estas direcciones fuerza. Y eso es donde, también muy exagerado obviamente, pleamar aquí y aquí, y bajamar aquí y aquí. Y eso es realmente la explicación, es una gravedad diferencial en función de distancia de la Luna al punto de la Tierra relevante, que es el mar aquí y aquí y aquí y aquí. La única cosa que no está en este diagrama es el hecho de que la Luna también gira alrededor de la Tierra. Entonces, esta posición se cambia de tal forma que no hay diferencias de 12 horas entre pleamares, sino de 11 aproximadamente, según donde estás, por el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que no está reflejado en el diagrama. Bueno, también la gravedad no funciona en una dirección, funciona en ambas direcciones. Todo el mundo sabemos que
si yo me caigo ahora, si no veo el borde y me proyecto ahí, que no solamente la Tierra me atrae, sino yo atraigo también la Tierra. Bueno, la Tierra gana un poco, pero es así. Y entonces hay fuerza de la Tierra en la Luna en la Tierra, ambas cosas. Y dado que la Luna es menor, el efecto es mayor. Y el efecto distorsiona la Luna. Entonces no es una esfera, está tirado para hacerlo una pelota de rugby, pero asimétrico realmente. Y también durante el periodo después de la formación de la Luna y a lo mejor como 100 millones de años después, la Luna estaba girando en su eje, por este efecto de la marea lo frenó internamente. No solamente distorsionó la Luna, pero la parte caliente, líquido dentro que había, sirvió como un freno interno. Y eso es porque la Luna siempre mantiene la misma cara hacia nosotros. Entonces, claro, a veces se refiere a la cara oscura de la Luna, que no, es la cara oculta de la Luna. Y esa es la razón, el frenado de la Tierra en la rotación de la Luna hasta que ha llegado a un casi equilibrio con una cara delante, pero todavía hay un poco de movimiento en esto, no está totalmente estable y por eso la Luna no gira de forma totalmente uniforme y podemos ver un poco más de la mitad, porque es como se cambia un poco su aspecto a nosotros. Nos vemos más del 50% de la Luna, incluso sin mandar satélites o sin mandar sondas detrás. Bueno, aquí hay la Luna, la parte que vemos, la parte que no, comparados. Hay más evidencia volcánica en la parte cerca de nosotros, que es consistente con lo que acabo de decir sobre el efecto de largo plazo de la Tierra. Y bueno, hay bastante investigación. Esa es la primera foto del lado oculto de la Luna, tomada por la sonda Luna 3 de la Unión Soviética, revelada in situ, mandado a la Tierra por fax. Sí, esto sí es un mensaje de la Luna. Así. Y esta es la sonda china Chang'e 4. Es el primer vehículo que aterrizó en el lado oculto de la Luna en el año 2019. Los chinos son muy activos en la física lunar y no sé si van a poder mandar hombres a la Luna antes de la NASA. Bueno, eso es un mapa de la Luna hecho por la sonda GRAIL, Gravity Recovery and Interior Laboratory. GRAIL es Grial en inglés. Entonces, bueno, piensan que probablemente han obtenido algo muy sagrado aquí. Pero lo que han hecho es sustraer la parte visible y lo que queda son concentraciones de más alta gravedad. Y estos se atribuyen a materia densa concentrado en líneas, en zonas lineales, más o menos lineales, y todo eso es evidencia que ha habido
actividad volcánica en la Luna. Entonces, son evidente que la manta de la Luna sufrió un episodio de profunda convección cuando gran parte de las rocas estaban todavía líquidas. Bueno, vamos a ir ahora a las lunas de otros planetas. Aquí dos lunas de Marte, Phobos y Deimos. Son chiquititos, son muy pequeños. Son más pequeños que Tenerife, realmente, son realmente pequeños. Se descubrieron ambos en casi la misma fecha, en 1877, y el descubridor los nombró por uno de los hijos de Marte en la mitología griega, Phobos, que significa miedo, como en fobia, obviamente, y Deimos significa temor. Y Phobos se acerca a Marte a un ritmo de casi 2 metros cada siglo, que es rápido. En términos astronómicos, desaparecerá pronto, en solo 5 millones de años desaparecerá cayendo a Marte. Es una foto del tamaño aparente de la Luna, de la Tierra, comparado con el tamaño aparente de las dos lunas de Marte. Parecen realmente grandes porque están muy cerca del planeta. Entonces compensa su proximidad que su tamaño. Perdón, salté. Y uno de los rovers, vehículos de la NASA que están en la superficie de Marte, ha presenciado y fotografiado un eclipse solar por Phobos. Obviamente no cubre todo el Sol, es tan pequeño, pero cubre una buena parte. Es un eclipse anular, se llamaría, si fuera un eclipse de la Tierra. Es interesante ver un eclipse solar desde otro planeta, aunque es presenciado por un robot, pero es interesante. Bueno, ahora Júpiter, y obviamente no voy a pasar un día y medio hablando de los lunas de Júpiter, entonces tengo que hablar de grandes rasgos. Sí, en este póster tenía 79 satélites solamente, es relativamente reciente. Bueno, las cuatro lunas de Júpiter más famosas y más grandes son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Y se ve que Ganímedes es más grande que Mercurio. Realmente es impresionante. Y los otros son más grandes, pero también impresionante que la Luna está dentro de esta lista de lunas grandes. Que imágenes son por la sonda de Galileo, la hace en el año 96, siglo pasado. Y Calisto por Voyager, en su largo viaje en el año 79. Ganímedes es 8% mayor que Mercurio, pero solo tiene menos de la mitad de su masa. No es muy denso. Es 2% mayor que Titán. Todo el mundo piensa en Titán como la luna más grande, más impresionante del sistema solar. Es impresionante y tiene mucho interés porque tiene atmósfera, pero
términos de quién gana el premio del más grande es Ganímedes. Es mitad roca, rica en hierro, y mitad agua. Tiene un océano interno con más agua que todos los océanos de la Tierra. Tiene una atmósfera, pero muy tenue. Tiene oxígeno molecular y ozono. Entonces es una comparación de la Tierra en tamaño de la Tierra, Ganímedes y la Luna. Hay auroras en Ganímedes fotografiadas por el telescopio espacial Hubble. Y sus comportamientos han dado lugar a la estimación de los cambios en el cambio magnético de Ganímedes debido a la presencia de los océanos salados por debajo de la superficie. Los geólogos, geofísicos han podido calcular el tamaño del campo magnético y ver y predecir cambios. Bien, aquí tenemos los 4 lunas mayores de Júpiter. Lo descubrió Galileo, el propio Galileo. Se nombran las lunas galileanas. Es interesante que era uno de los primeros descubrimientos de cosas totalmente nuevas en el universo debido al telescopio. Galileo encontró varias cosas muy interesantes. Uno es, muchos detalles de la Luna, que encontró que Venus tiene fases como la Luna, que nadie había sabido antes, y encontró estos satélites. Todo esto reforzó su convicción de que la Tierra no era el objeto central, sino del sistema solar, sino el Sol. La tercera luna de Júpiter en tamaño es que va en su órbita más cerca del planeta. Y otra vez la gravedad juega un papel muy importante. Esto es un chorro de vapor de agua y rocas hasta 500 kilómetros. Todos los parámetros de propiedades de Júpiter son impresionantes, que no pueden ser de otra manera, pero incluso de sus lunas. Imagínate un chorro de agua en la Tierra de 500 kilómetros de altura. Es un gran rasgo. Io está bloqueado por la marea inducida en su cuerpo por Júpiter, es decir, su día y su mes son iguales. Son de 1,8 días terrestres, como la Luna y la Tierra. Siempre mantiene la misma cara frente a Júpiter. Es la luna Io encima del planeta. Se llama Io la luna infernal porque tiene muchísima actividad volcánica. Y tiene la actividad volcánica por la interacción con Júpiter, que mezcla su interior, calienta su interior y produce. Este es el volcán más potente del sistema solar, que se llama Loki Patera. Estas son fotos tomadas por la sonda Júpiter desde distancias relativamente cerca de Io. Y esto es una foto también de Juno, tomado con su cámara infrarroja. Y son todos los volcanes en la superficie, todos estos son los volcanes. Y este es un lago volcánico alrededor de Loki Patera, un lago que tiene 200 kilómetros de diámetro, es de azufre líquido. La materia blanca es escarcha de dióxido de azufre.
Entonces, estos son un pasaje rasante de la sonda Juno. Bien. Y recientemente Juno tomó una foto del polo sur de Io también. Europa, otro satélite de Júpiter, que tiene chorros de vapor de agua enormes. Dos posibles modelos de la estructura interna de Europa que pueden ser un tierra rocosa con un núcleo metálico y una manta de hielo o con una manta de agua líquida. Pero de todas formas tiene mucha agua de una forma u otra. Muestra una superficie de roca y hielo con largas fracturas en la corteza. La fractura más grande, más larga, es de 3.000 kilómetros. Todas las cifras de Júpiter y su entorno son mayúsculas. Bueno, ahora vamos a ver un poco de las lunas de Saturno. Titán, ahí, que es obviamente el más grande, y después los otros son menos grandes, Rhea, Iapeto, Dione, Tethys, Encélado, etc. Son 136 otras lunas. Saturno no solamente es el señor de los anillos, sino también el señor de las lunas. Compuesto de roca y hielo, tiene una atmósfera 95% de nitrógeno y 5% de metano. Tiene lagos de hidrocarburos con muchos compuestos químicos. También su periodo, su luna y su mes y su día tienen la misma longitud por la misma razón, que se ha frenado por interacción con Saturno y entonces siempre presenta la misma cara a Saturno. Fotos del infrarrojo muestran que tiene una atmósfera muy profunda y compleja. Hay una sonda Huygens que ha penetrado cerca de Titán. Claro, Titán es el único satélite en el sistema solar con una atmósfera muy profunda. Otros tienen atmósferas, pero Titán es el que más tiene. Esa es una foto interesante con Titán con el Sol detrás, con la luz del Sol restringido por su atmósfera y los anillos de Saturno delante. Muy bonito. Aquí tenemos tamaños relativos a la Tierra, la Luna y Titán. En 2005, la sonda Huygens de la ESA se separó de la sonda Cassini y aterrizó en Titán. Es el primer aterrizaje de una luna de otro planeta. Reveló un desierto porque hay temperaturas tan bajas que el agua siempre es en hielo sólido. La atmósfera de Titán, de hecho, es tan fuerte, tan densa, que es más densa que la atmósfera de la Tierra. Es uno de los objetos en el sistema solar donde siempre se habla de la posibilidad de vida. Y pero es este satélite, esta luna, Encélado, que tiene chorros de agua saliendo por todos lados intensamente, probablemente es más apropiado. Aquí hay espectros, no se ven bien, pero no importa, porque no se puede entender simplemente mirándolos,
del espectrógrafo Near Spec del telescopio James Webb, y bueno, muestran más que nada mucho vapor de agua. Algunas otras moléculas con carbono y nitrógeno. Bueno, en serio, tiene agua que echa muy lejos de sí mismo. Entonces, eso es más de 20 veces más grandes que el satélite mismo. Son enormes pérdidas de agua de su superficie. Este es el satélite Luna Rhea, delante de Luna Titán, de la sonda Cassini, cerca de Saturno. Bueno, MIMAS es otro satélite interesante. El gran cráter tiene el nombre Herschel porque Herschel lo vio por primera vez en ese año, 1789, con el gran telescopio que él ya había construido. Obviamente, ese telescopio no tiene el movimiento de un telescopio moderno, pero era muy grande, 1,20 m de diámetro en su época. Su periodo orbital de MIMAS es un día de la Tierra. Y hay que compararlo con la Luna, que obviamente el periodo de la Luna es casi un mes. MIMAS está bloqueado también por marea, siempre mantiene la misma cara frente a Saturno. Y aquí hay una foto de la sonda Cassini, aquí arriba, delante de uno de los anillos más débiles de Saturno. Esta es la superficie de MIMAS, que no muestra volcanismo, sino impactos de meteoritas, que muestra que no tiene atmósfera protectora. Bueno, y también similar, la Luna Rhea es similar a MIMAS en muchos aspectos. Bueno, vamos a ir llegando a las afueras del sistema solar, pero todavía con un satélite, un planeta grande que tiene 27 lunas. Los nombres siempre me han gustado porque las lunas son personajes de Shakespeare, del sueño de una noche, un sueño de medianoche de verano. Y son bonitos, Oberon y Titania, que eran el rey y la reina de las hadas, respectivamente, y Puck, que era un tipo de hada mensajero, poco rompedor, y Miranda y Ariel eran otros hadas. Es interesante que Shakespeare inventó varios nombres que se supone que son muy tradicionales. Por ejemplo, Jessica lo inventó Shakespeare, no es histórica. Y Miranda también, como nombre de mujer, lo inventó Shakespeare, simplemente para dar algo extra astrofísico a la charla. Bueno, Titania, la más grande, tiene diámetro de 1568 kilómetros, es grande. Bueno, al descubrir más lunas, entonces tenían que buscar otros nombres. Y
buscó nombres por un poeta, Alexander Pope, de la época de Shakespeare. Después, cuando empezaron a encontrar más. Vale, aquí estamos en Neptuno, que tiene 14 lunas. Su luna más grande es Tritón, es grande, el diámetro de casi 3.000 kilómetros. Tritón se descubrió en 1846, solamente 17 días después del descubrimiento del propio Neptuno. Entonces, es muy interesante. Tiene un diámetro de 357 kilómetros. Y después, más reciente, Proteus, descubierto en 1989. Todos los 11 satélites menores de tamaño se descubrieron por la sonda Voyager de la NASA. Entonces, ahora cuando llegamos a la parte externa del sistema solar, muchas de las cosas se están descubriendo recientemente, o con sondas que pasan al lado, o con telescopios como el James Webb. Esa es una imagen de la zona de Neptuno por el James Webb, y se nota que Tritón es como muy brillante comparado con el propio Neptuno. Es muy importante. Y eso es porque la atmósfera de Neptuno tiene mucho metano. El metano absorbe luz infrarroja, con lo cual no brilla tanto como el propio Tritón, que no tiene atmósfera. Vale. Los nombres de los lunas Neptuno son derivados de criaturas míticas de la mitología griega y romana, que tienen que ver con el mar o con el agua, porque Neptuno es el dios romano del mar. Entonces, siempre intento de hacer algo o poético o consistente y no caprichoso a los nombres que se dan a los satélites. Plutón tiene 5 lunas conocidas. El más grande es Charonte, y son grandes y que tienen estructura. Eso está tomado por la sonda New Horizons, que es la tercera sonda de la NASA que pasó por los límites del sistema solar. Y sigue viajando hacia las estrellas. Todas las lunas de Plutón tienen nombres relacionados con el inframundo de los griegos. Charonte es el barquero del río Styx que va al infierno. Styx, el propio Styx. Nix, diosa de la noche. Cerberus, el perro con muchas cabezas, guardián de Hades. E Hydra, el serpiente con muchas cabezas a la puerta de Hades. Entonces, estas son las lunas de Plutón. Bueno, y los planetas enanos, el planeta cual tiene una luna, se llama Waywatt. No sé si varios de estos objetos se han descubierto en Hawái, con los grandes telescopios en Hawái. Y, por ejemplo, sé que Makemake es un nombre hawaiano, no he mirado lo que significa. Y también Haumea también es un nombre en hawaiano. Tienen satélites, tienen lunas. Eris es un
uno en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es la zona más afuera que los planetas, de donde originan los cometas. Se descubrió por Gerhard Kuiper en 1948 y está poblado con objetos donde los observadores siempre con esperanzas están buscando más planetas en cada momento. Esta es una foto de Eris que tiene una luna que se llama Dysnomia. Bueno, aquí terminamos nuestro tour de las lunas de nuestro sistema solar, pero he añadido un pequeño colofón. Debemos considerar Plutón como un planeta. ¿Por qué? 1. La Unión Internacional Astronómica, la IAU, aunque sí tiene el derecho y el deber de nombrar los objetos astronómicos, no tiene dentro de sus estatutos el derecho de definir estos objetos. En redefinir a Plutón excedió sus derechos. Esa es la razón fundamental. No tenía el derecho de hacerlo. La decisión se toma en una reunión con unos 400 miembros presentes, de los cuales 257 aprobaron el cambio. Los otros más de 10.000 miembros de la IAU no tenían la oportunidad de discutir o de votar. Punto 2. Se suponía que los 400 eran más especialistas, pero el criterio de decir lo que es un planeta y lo que se supone que no, es que un planeta tiene que limpiar su órbita. Este criterio se adoptó con el fin de excluir a Plutón, pero es muy difícil de comprobar. Por ejemplo, cada vez que hay una lluvia de estrellas en la Tierra, sabemos que la Tierra no ha limpiado su órbita todavía. Entonces, la Tierra no puede ser un planeta, según esta definición. Pero incluso si adoptamos la nomenclatura de la IAU, siempre tenemos que recordar que el Sol es una estrella enana. Entonces, ¿no es una estrella? Las nubes de Magallanes son galaxias enanas. Entonces, ¿no son galaxias? Con lo cual, incluso si llamamos a Plutón un planeta enano, es un planeta. Más consideraciones relevantes. Antes de la decisión de la IAU en 2006, se había descubierto objetos con masas en el rango de las masas de los planetas en el sistema solar, pero no asociados con ninguna estrella. Se les llamaba planetas libres o planetas no conformistas, rogue planets. Después de 2006, según la IAU, hay que nombrarlas cuerpos libres con masas planetarias. En los últimos 30 años, los astrónomos han descubierto más de 5.000 planetas alrededor de otras estrellas. Es una industria en crecimiento, la de los exoplanetas. La IAU no se ha atrevido a prohibir este nombre, pero ¿cómo saben si un exoplaneta ha limpiado su órbita o no? La verdad es que no lo saben, en ningún caso. En una situación al intentar definir un tipo de objetos con precisión excesiva, no se puede usar la definición con nuevos descubrimientos, nuevas situaciones. En estas circunstancias no estamos obligados a seguir la decisión de la IAU, a sabiendas que ellas han actuado fuera de sus propios estatutos. Y con esto termino. Muchas gracias, John. Fascinante y creo que lo has hecho bien,
No te voy a corregir. Tú me lo pasas. ¿Se oye? A ver, ¿pueden dar sonido aquí, por favor? Sí. Hola. Sí, hola. Ahí está. ¿Se oye? Ahora sí. No sé si hay por ahí un micro Sí. para que el público pueda preguntar y nos enteremos todos. Y hay una persona también con el micro en la mano. Tienes micro, ¿no? Sí, le decía... Pégalo mucho a la boca porque tanto yo como yo estamos un poco sordetes. Y yo me va a preguntar que yo le diga y no voy a poder hacerlo probablemente. O sea que hablad con el micrófono pegadito a la boca para que lo oigamos bien. Que decía que muchas gracias, John, y que creo que lo has hecho bien, que te has equivocado poco. La pregunta es, ¿qué pasaría si la luna no hubiera estado, nuestra luna no hubiera estado, y qué pasaría si en lugar de una luna hubiéramos tenido dos? ¿Qué dijo? ¿Qué pasaría si en lugar de una luna hubiésemos tenido dos? ¿En qué sentido? ¿Qué pasaría en qué sentido? Por ejemplo, en efectos de la gravedad, por ejemplo. En efectos de la gravedad. Bueno, es interesante porque es cierto que las mareas han jugado un papel interesante en el desarrollo de la vida, sobre todo en la transferencia de la vida acuática a la superficie seca de la Tierra. Claro, hay que dicen que o la Tierra sin luna, por ejemplo, o quizás la Tierra con más de una luna, hubiera impedido el desarrollo de la vida. Lo dudo, yo creo que no es probable. Es probable que las condiciones, la distancia del Sol, la presencia de agua, etc., son bastante propicias para el desarrollo de la vida. Pero no creo que si había dos lunas, bueno, una consecuencia podría ser que los seres vivos hubieran desarrollado diferentes formas de dormir, por ejemplo, más cortas siendo suficientes, lo más probable. Obviamente es posible envisionar dos lunas que no dejan ninguna noche a oscuras. Pero bueno, no creo que hubiera cambiado terriblemente la situación, porque digo, la situación está dominada por la distancia del Sol, la masa de la propia Tierra y la existencia de agua. Pero hubiera sido interesante tener dos lunas. Como no veo nada, ¿podéis subir un poquito la luz de la sala? Porque no veo si alguien levanta la mano. Muchas gracias por la charla, ha estado muy interesante y yo quería saber a qué distancia estaba Tritón de su planeta. ¿A qué distancia está? Tritón. Tritón de su planeta. Ya una pregunta, déjame pensar. Está a 4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, que implica lo que es del orden de 1 millón de kilómetros. 1 millón de kilómetros. Sí. Buenas, muchas gracias por la charla, John. Una pregunta, ¿sería posible que un satélite tuviera su propio satélite? Gracias. Que un satélite tuviera su propio satélite, ¿no? Sí, sería posible. Creo que no hay tal cosa. No es imposible. Pero obviamente las circunstancias tienen que ser muy particulares. No debe estar muy cerca de otro satélite grande para mantener su estabilidad durante un periodo largo. Sería fácil perturbar esta situación. Entonces, la respuesta es sí, es posible.
pero también es también fácil que se rompa esta situación. En la mayoría de los satélites que veo, que por la presencia de otros satélites, sobre todo. Sí, por ejemplo, es realmente fácil imaginar una roca tipo Phobos alrededor de nuestra luna, que probablemente duraría bastante tiempo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Hola, gracias por la charla. Y con lo que habías dicho antes acerca de la vida en la Tierra, que quería preguntarte si realmente la habitabilidad de un planeta corresponde con la posibilidad de presencia de vida. Me refiero a que si la Tierra hoy en día es un planeta muy habitable, ¿por qué no vemos la formación de vida ahora mismo desde la nada? Habías dicho que depende más de la distancia del Sol y si la presencia de agua líquida, pero bueno, si yo creo que le digo, la existencia de vida basada en agua se basa en la necesidad de tener agua líquida para hacer las reacciones químicas, pero con temperaturas que no se congela o la reacción va muy lenta y bueno, se evapora y es también difícil. Con lo cual depende mucho de la distancia del Sol y del tamaño de la Tierra, que retiene el agua y retiene el nitrógeno que protege la superficie. Pero no es imposible pensar en vida que se desarrolla en vida similar a la nuestra. No hablo de vida más exótica. Vida similar a la nuestra podría iniciarse en las lunas grandes de Júpiter y Saturno, si hay energía suficiente que proviene de sus centros para sostener la actividad molecular. No es tan fácil como lo de usar la luz del Sol, porque el espectro de la radiación o la forma de energía que se emana del centro de Júpiter es básicamente infrarroja y sabemos que fotosíntesis, por ejemplo, necesita algo de luz infrarroja sí funciona, pero también se aumenta por fotones ultravioletas. La respuesta es que la Tierra es un buen sitio para nuestra forma de vida, obviamente, pero no está excluida del todo. Titán o Europa no están excluidas. A ver, otra pregunta. Sí, está confirmado que fue un asteroide que chocó contra la Tierra lo que formó nuestra Luna. Si está confirmado. Que un asteroide chocó contra la Tierra, formó la Luna. No, de todas formas, la suposición, un asteroide no tendría tamaño suficiente, tiene que ser otro cuerpo de tamaño planetario realmente. Es una buena pregunta porque aunque hay modelos que permiten la formación de la Tierra y de la Luna por la colisión con otro objeto, y es una hipótesis muy razonable, pero muy difícil de comprobar del todo. Creo que es
la idea más común entre los expertos ahora, que eso es lo que ocurrió. Más. Hola, buenas tardes. Igualmente voy a dar las gracias por su ponencia. Hemos visto que ambos lados de la Luna son muy diferentes entre sí y que los mares, que son muy comunes en el lado visible de la Luna, fueron causados por actividad volcánica. Mi pregunta es si esta actividad volcánica tiene que ver con alguna fuerza que la Tierra ejerció sobre la Luna, justo en ese lado, por estar más cerca. No. Lo siento. En la Luna no hay actividad volcánica, ¿no? Que yo sepa. No, me refiero... No, ahora no, Sí. no, perdona, que tengo que disculparme, estoy bastante solo, literalmente. Entonces es más difícil para mí captar las preguntas. Para mí no veas. Vale, eso Perdona. Mi pregunta es básicamente, ¿fue la actividad volcánica de la Luna causada por una fuerza de la Tierra en la cara visible, puesto que está hacia la Tierra desde siempre? No. Dice que si la actividad volcánica en la Luna fue causada por la Tierra, por la atracción de la Tierra en la cara visible. He entendido eso, ¿no? Sí, Bueno, exactamente. no, la actividad volcánica de la Luna no se sabe cómo se inició, pero se sabe que estaba estimulado por el efecto de la marea en las rocas internas de la Luna, calentando y licuando las rocas internas. Es posible que la Luna se inició con líquido magma dentro como resultado de su formación. Eso es posible, pero no se sabe suficientemente bien exactamente cómo se formó. Con lo cual, lo que sí se sabe es que había actividad volcánica y bastante, y que fue estimulado por la interacción gravitatoria entre la Tierra y el interior de la Luna en los primeros centenares de millones de años de la Luna. Por aquí. Muy buenas, señor. Muy buenas, señor Beckman, ¿me escucha? Sí. Sí. Sí, porque si, como te escucho yo, él también te está escuchando. Vale, buenas tardes. Lo primero, agradecer su exposición. Me ha parecido muy interesante, a la par que maravillosa. Y la pregunta que tengo es acerca de Plutón. Ha dicho que, lo último que ha dicho es que lo tendríamos que considerar planeta porque la IAU se contradice con sus propias reglas, y lo que yo tengo entendido es que también se le excluye de la categoría de planeta, ya no solo por el tamaño que tiene y porque no ha terminado de barrer su órbita, sino también porque la órbita que describe alrededor del Sol es muy irregular. Mi pregunta es si eso es cierto y si entonces se tendría que considerar planeta de verdad o tendríamos que seguir. Entendí hasta donde habías discutido las condiciones que yo había mencionado, pero no oí bien los que tú estabas sugiriendo. Sí, de todos modos las preguntas hacerlas un poco más telegráficas porque nos torturáis. Son muy largas porque hacéis disquisiciones No, diversas. no es por eso, es que no lo oí bien. Él lo expresa perfectamente, pero no lo oí. Entonces, ¿qué razones tú estabas? Mi pregunta es si es verdad eso que tengo entendido de que a Plutón se le quita de la categoría de planeta porque su órbita es muy irregular. Porque su órbita es muy irregular. Bueno, no es
exactamente irregular, que obedece las leyes de Kepler perfectamente, no está coplanar, es muy posible que es un planeta capturado por el Sol, que no se formó en el disco original de formación del planeta, es muy posible. Pero eso no sería una razón de decir que no es un planeta. La razón realmente es un poco psicológico, es que Mike Brown, que era el instigador de todo el rollo, que él descubrió un par de los planetas enanos y tenía algún tipo de miedo que van a descubrir muchas pequeñas cosas fuera y que no debe haber muchos más planetas, sería una confusión. Pero eso no lo veo como una razón suficiente. Pero eso realmente fue la motivación. Él escribió un libro después de yo maté a Plutón y por qué lo merecía, ¿no? Una cosa así. Y es realmente así. Y claro, ahora la gente estamos buscando planeta 9, ¿no? Pero el planeta 9 es Plutón, realmente. Entonces, eso alguien puede usar la razón que has dicho, pero sería igualmente irrelevante que los otros. Bueno, un par de preguntitas más por allí. ¿Sí? Hola John, buenas tardes. Dos preguntas muy cortas. ¿Tú crees que Júpiter dejará de tener lunas alguna vez? Si Júpiter dejará de tener lunas alguna Más lunas, porque cada vez tiene más lunas, ya llevamos 92. Bueno, no es que tiene más lunas, es que nosotros descubrimos más de sus lunas, con lo cual la mayoría están en órbitas estables y no tan cerca como para caer rápidamente en el planeta, con lo cual no veo ninguna razón por qué ese número va a disminuir. Claro, alguien con un tic psicológico podría llegar a declarar que si un objeto es más pequeño que tal, no es una luna, pero sí, hay posible, bueno, no, la razón es que no va a perder lunas y Saturno tampoco va a perder lunas. De hecho, si hay un proceso evolutivo, puede ser choques entre lunas existentes que o va a contribuir a más anillos o si son choques más directos, pueden dividir y causar otra luna. Y sobre la expedición que se ha enviado a Europa, ¿crees que nos darán sorpresas? ¿Se descubrirán cosas en Europa, en la luna de Europa, la luna Europa? Si la luna Europa si nos va a dar sorpresas. Bueno, si yo digo que sí, no van a ser sorpresas, ¿no? Entonces, si yo digo que no también, no les tengo que decir quizás. Sí, yo tenía una pregunta. Tengo una pregunta sobre Urano y sus lunas, de por qué es el único planeta que sus lunas son, los nombres son de Shakespeare en vez de la mitología. Yo no me he enterado, yo tampoco. Repítemela, por favor. No siento mucho. De por qué son las lunas de Urano las únicas que no tienen nombres de la mitología. Que por qué las lunas de Urano son las únicas que no tienen nombres mitológicos. Bueno, Urano se descubrió cuando se descubrió por Herschel en el final del siglo XVIII
y era el primer planeta descubierto después de la época clásica, con lo cual, y de hecho, Herschel lo quería nombrar por el rey de Inglaterra, Georgius Sidus, estrella de Jorge. No lo dejaron, menos mal. Pero sí pensaban que se podía usar otra mitología y no necesariamente la clásica, esa es la razón. Pero después, no sé por qué, eso sí lo entiendo, pero no sé por qué después, al descubrir Neptuno, etc., volvieron a los nombres más clásicos. La verdad que es una buena pregunta hecha así, y no sé por qué volvieron a nombres clásicos. Probablemente que no podían pensar en nombres modernos bonitos, pero es lo más probable, pero no lo sé. La última, hay una persona que es que creo que ha levantado varias veces la mano y como no veo bien, pues nunca le hago caso. Por ahí, eso. Esta va a ser la última ya, por favor. Pues si es la última, ¿me permite hacer dos? Sí, claro. Son pequeñas, sí. Pues una pregunta es acerca del futuro de Phobos, que si Phobos se acerca demasiado a Marte, ¿caerá como un meteorito como el asteroide que mató a los dinosaurios? ¿O formará anillos como Saturno? El futuro de Phobos, sí. Si va a caer en forma de meteorito sobre su planeta o va a formar anillos, ¿no? Más o menos eso. Si formará un sistema de anillos. No, va a caer como un meteorito muy grande. Al final se ralentiza por poca atmósfera que llega hasta su altura de Marte. Entonces no sé cuán preciso es el cálculo, pero estamos hablando de millones de años y es demasiado grande como para quemarse del todo al pasar, al caer, sobre todo porque la atmósfera de Marte es mucho menos densa que la nuestra, con lo cual va a caer como un meteorito muy impresionante y cavar un cráter impresionante también en Marte. ¿Y la segunda pregunta? Gracias. Sí, la segunda pregunta es acerca de las lunas de Urano, que Urano es conocido porque tiene el eje de rotación volcado. Y resulta que el eje de su sistema de lunas tiene la misma inclinación que la rotación de Urano. En vez de, lo que me refiero es por qué las lunas tienen el mismo eje de traslación que el eje de rotación de Urano. Sí, esa es muy buena pregunta. La formación de los planetas, salvo Plutón, es que se formaron en lo que se llama un disco de crecimiento, de creación alrededor del Sol. Y el hecho de que los satélites de Urano giran básicamente como Urano y no como los otros planetas implica que se formaron del mismo disco cuya parte central se condensó en Urano. Como la gente sabe o no, Urano tiene un eje casi en el plano del eclíptico, en el plano de rotación de los planetas, va como una rueda alrededor de su órbita. No es como la Tierra, que va como una peonza, con un ángulo ligero, 27 grados. Pero Urano es el único que casi tiene su eje en el mismo plano que el de la órbita. Y es cierto que las lunas están en un plano
ecuatorial casi de Urano. Y eso significa que se formaron con Urano, con un disco, en el mismo episodio de formación. Bueno, antes de despedir la conferencia y a John con un enorme aplauso, no os lo deis todavía porque si no luego no me escucháis las 3 cositas que quiero recordaros. Os las recuerdo y ya le damos un aplauso a John y nos volvemos a ver mañana. Todas las conferencias volvemos mañana a lo que habitualmente es nuestra casa, que es el Teatro Apolo. Doy las gracias aquí a Lema por habernos atendido también y cedido el local porque no podía ser hoy en el Teatro Apolo. Mañana además no va a pasar, bueno, a estas alturas yo creo que todos los que estáis aquí probablemente ya sabéis que la conferencia de Kip Thorne se ha pospuesto, no sabemos para cuándo, y en su lugar hemos encontrado a Claude Nicollier, un astronauta muy destacado, para el día 20, que era cuando iba a dar la conferencia Kip Thorne, el premio Nobel. Lo digo una vez más por si alguien no lo sabe, porque incluso los carteles primeros grandes no nos dio tiempo ni a cambiarlo. Entonces, bueno, no quiero que la gente se confunda, que cuanto más lo diga, mejor. Kip Thorne abandonó por una razón básicamente de salud, algo que él no podía evitar. Sí, muy justificado y esperamos además que bueno, se va a solucionar el problema y él está muy por la labor de venir a Almería y espero que venga, lo que no sé exactamente cuántos meses se puede tardar. Quien no va a fallar es la ponente de mañana en el Teatro Apolo, que es una profesora titular de astrofísica en la Universidad de Granada, se llama Almudena Zurita, y sé que no va a fallar, espero, porque está aquí. Ha venido ya, gracias a Almudena. Y dicho eso, quiero recordaros que en Diputación hay una exposición de pintura que se llama El Cosmos hizo arte, de una artista. Este año hemos cambiado un poco el tema, en lugar de hacer astrofotografía, es obra pictórica de una mujer que es extraordinariamente habilidosa y una magnífica artista. Yo os recomiendo que no os la perdáis, va a estar hasta el día 20 o 21 la exposición en Diputación. En el hall, nada más entrar, se ve la exposición y la verdad que da gusto verla, yo no me la perdería. Y por último, pues lo que estoy obligado a decir siempre, y además lo digo con muchísimo gusto, un organizador de las Jornadas Astronómicas de Almería, son posibles las Jornadas Astronómicas de Almería porque hay 3 instituciones que lo permiten, las financian, nos animan, las empujan y por eso estamos en la edición número 12. Son el Ayuntamiento de Almería en el área de cultura del Ayuntamiento, la Diputación de Almería y la Universidad de Almería. A los 3 muchísimas gracias, al teatro de la Escuela de Música muchas gracias y, como no, muchísimas gracias a John por seguir animando a estas jornadas. Un aplauso muy fuerte para él. Placer es mío.